en Paraguay, ¿verdad? Porque están pisando fuerte. Sí, es que Paraguay es como vos dijiste, está en el centro de Sudamérica, es un foco regional. Es un país con muy buena navegabilidad en los ríos, ¿verdad? Clave para el comercio interno. Es un país que tiene muchos recursos naturales, tiene una producción agrícola muy interesante para lo que es su tamaño, ¿verdad? Sirve también, eso es cierto, Paraguay sirve también como una especie de hub de lo que es el crimen organizado regional, justamente por la seguridad jurídica que tiene el crimen organizado en Paraguay. Y también sirve como un refugio político para estos proyectos. Es decir, Paraguay siempre estuvo bastante alineado, que es una herencia del estronismo y, si se quiere, también una herencia de la guerra civil del 47. Está siempre muy alineado a los intereses de Estados Unidos, históricamente. Entonces es un activo para los Estados Unidos Paraguay. Muchísimas gracias. Ya estamos acá en el segundo y último bloque del Observatorio Político, nuestro último bloque de política internacional del año. Quienes nos han acompañado durante todo este año corto, digamos, todavía porque empezamos un poquito tarde, pero quienes nos han acompañado saben que esta fue una incorporación del Observatorio Político para este año, para discutir no lo urgente, para evitar ser presos de la coyuntura, por más de que hayamos discutido cosas actuales, ¿verdad? Pero sí cosas que son por ahí un poco alejadas de nuestro día a día, pero necesarias para las tomas de decisiones, especialmente para quienes están en la política, ¿verdad? Y como siempre le voy a dar la bienvenida, por lo menos por última vez en este año, el año que viene la vamos a ver mucho más seguido, a mi amigo y compañero Esteban Cherañuc. ¿Cómo andás, mi amigo querido? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, para la audiencia de Paraná Medios y para los compañeros que están ahí detrás de cámaras también. Gracias, mi amigo. Le doy la bienvenida a mi estimada Lidia, mi amiga Lidia, que me recomendó hace un par de días un flan de mandioca con dulce de leche. Ella sabe valorar mis conocimientos y aptitudes culinarias, por eso lo hizo. Ella sabe que yo no soy un conservador en ningún sentido, menos en materia culinaria. Así que viva el flan de mandioca. Y se queda con nosotros el doctor Úbeda, que el doctor Úbeda ya se había quedado una vez, me acuerdo cuando fue ese medio que iba a haber la guerra entre Irán e Israel. Se acabó el mundo, ¿verdad? No, y así, nosotros en ese momento queríamos saber qué decía la MUNI a favor de quién se paraba. Así que ahora vamos a hablar un poco, vamos a hacer todo lo que nosotros hablamos en este año, en este bloque. Siempre intentamos de que tenga un poco de encontrarle un sentido de por qué hablamos eso y cómo nosotros lo teníamos que entender desde Paraguay, ¿verdad? Lo que buscamos con este bloque fue empezar a tener una perspectiva desde Paraguay y no que nos dicten otras perspectivas, ¿verdad? Así como yo en su momento decía hace un par de semanas con respecto a los feriados, que habían problemas en otras ciudades, decía nosotros como Encarnación creo que nos conviene porque lo veo como Encarnación. Hoy este bloque, lo que hicimos este año fue tratarlo como paraguayos. ¿Qué nos beneficia a nosotros? Hemos hablado un montón de cosas, de Mercosur, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, Irán, Israel, China. Nos cansamos de hablar un montón de cosas, así que hoy vamos a hacer un poco un mashup, un resumen, ¿verdad?, de todo lo que vinimos hablando el año y qué tenemos que hacer como país. Y si bien me decía que no somos presos de la coyuntura, no puedo evitar mencionar que el tema de estos días que nos afecta a nosotros como país es el acuerdo de libre comercio de Mercosur, Unión Europea, ¿verdad? Que de hecho están ahí viendo si sale, o sea, la cumbre del Mercosur está medio ahí esperando que resuelvan los europeos. ¿Cuál es el pago? Dicen los europeos, principalmente Francia e Irlanda, dicen nosotros no podemos firmar este acuerdo con el Mercosur porque los brasileños, los paraguayos, los argentinos, los uruguayos nos van a inundar con sus productos agropecuarios, y ahí los grandes productores agropecuarios en Europa pues son los franceses y los irlandeses, o por lo menos son los que están protestando en este momento. Y son los que tienen la base más dura y más reacia a esto. Recordemos que en las protestas de los
lo que son los agricultores franceses, justamente en contra de este acuerdo en los últimos años, han sido feroces. Y en Europa es complejo ese tema porque ellos se ven en una inferioridad de capacidad productiva que es notable, desde lo material, desde la mera composición de la tierra, hasta las cuestiones relacionadas con restricciones impositivas y legales. Entonces, es un tema que se ve muy fuertemente enfrentado a diversos grupos, principalmente de productores a lo largo y ancho de Europa. Quizás en Francia es más complicada la relación porque los productores han hecho muchas protestas muy fuertes, pero es una realidad de toda Europa y es un acuerdo sobre el que se ha trabajado ¿cuántos años ya? Yo recuerdo que esto se habla hace como 10 años ya. Por ahí Más o menos. ¿No? Sí, recuerdo que incluso Macri cuando era presidente había festejado un principio de acuerdo que después no avanzó para ningún lado. O sea que es un tema que se viene tratando hace mucho y yo creo que no va a pasar nada con eso porque al fin y al cabo los europeos no pueden permitirse el conflicto social que puede generar esto. Ahora, la pregunta, y les traslado la pregunta a los dos. ¿Por qué el que más presiona en todo esto es Lula? O sea, obviamente, Brasil es una mega potencia, creo que es quinto, sexto lugar a nivel global, pero el Mercosur pues, siempre fue un poco desbalanceado, digamos todo. Sí. También, digamos todo, entre Uruguay y Paraguay siempre fuimos ahí como, no sé si dos equilibristas, pero siempre nos sentimos atrapados entre las dos potencias. O sea, va a ser, creo yo, y según lo que estuve leyendo, el que gana acá bien es Brasil. Sí, porque tiene un sector agroexportador impresionante, es gigantesco el sector de agro en Brasil, al nivel que incluso el sector paraguayo es muy subsidiario de ese sector del agro brasilero, porque es el que marca las tendencias productivas, el que marca el desarrollo tecnológico, es el sector que marca hacia dónde se orientan los negocios. Entonces es una influencia muy grande y un sector muy poderoso en Brasil que justamente por esto empuja, quiere más mercados. Entonces, siguiendo la línea de Brasil le ve a la Unión Europea como que, ¿dónde puedo llevar más de esto que produzco? La lógica de las dinámicas de los agronegocios es producir más barato, y la calidad normalmente es lo que no termina bajo un índice de ponderación muy, muy criterioso con los otros dos valores a la mano, ¿verdad? Entonces miran a la Unión Europea y obviamente son millones de personas en un esquema productivo que ellos mismos se encargaron de que no funcione después que se jodieron realmente en su capacidad material, como decía Esteban, por el uso abusivo de su suelo. Y destruyeron su capacidad productiva, y Brasil tiene suficiente producción y mira con su ya no solamente su producción primaria, sino su capacidad industrial para aportar productos allá. Porque ese es el gran debate ese es el cierre que existe hoy en cuanto a qué va a entrar en la Unión Europea, ¿verdad? Qué tipo de productos industrializados y de qué calidad. Ese es el debate finalmente. Claro, y lo que están ahí buscando los europeos, según estaba leyendo, por ejemplo, principalmente el sector automotriz de Alemania, que son de los más baretea en Europa, el más bareteo de hecho de Europa, Alemania como el motor industrial ahí, que ellos dicen que perdieron su capacidad de acceso al mercado chino, creo en un 50-60%, ni aún así compensa a Sudamérica, pero es cierto que ellos necesitan colocar sus automóviles en este caso, ¿verdad? Seguramente algunos otros productos más industrializados, pero necesitan colocar en algún lugar ante esta situación con China, ¿verdad? China pasó de comprarle autos afuera a producir ellos mismos y claro, los alemanes dicen ¿a quién cuerno le vendemos ahora? Claro. El tema es que sin puedo equivocarme, ¿verdad? Porque es una cuestión muy compleja, pero gana Brasil y Alemania, los dos más grandes de cada sector. Y sí, probablemente sean los más interesados en este acuerdo. Yo creo que toda Sudamérica, o sea, el Mercosur en general está interesado. Yo no le veo a los agroexportadores de Paraguay desinteresados de esto. Claro. ¿Verdad? Pero en Europa es más compleja la situación, porque en Europa sienten este problema y están diciendo, bueno, otro sector nuestro
en donde vamos a perder competitividad. Claro. Y encima, mira, ya que mencionaste Alemania y su mercado automotriz, estaba buscando. Ayer cerró otra fábrica, una de las fábricas alemanas de Volkswagen, que tiene Ah, ¿en serio? 88 años de antigüedad, cierra en Alemania. Ellos están en una tremenda crisis productiva de todo esto. Y eso es otro de los miedos que se le viene instalando porque su proceso de desindustrialización cayó desde que la capacidad china con su ingeniería inversa de producir localmente no solamente igual, sino ya hoy mejor a lo que se generaba en Europa, le está dejando totalmente fuera de combate. Encima con reglas de juego que ellos mismos crearon, autos eléctricos, con toda una cadena productiva abastecida con tecnologías verdes, que estaba pensado que ellos sean los pioneros y al final China, con una lógica totalmente enfocada al conocimiento, logró desarrollar una materia industrial que le sorprendió al mundo. Bueno, mira, ahí tiraste un dato justo. Hoy la Unión Europea dice que se está empezando a preparar para básicamente vieron este plan que era llegar al 2035 con todo electrificado y evitar Descarbonizados. descarbonizado, eliminar el petróleo y el diésel. Básicamente hoy van a eliminar eso. Claro, justo ahora está mencionando eso. Hoy a la mañana estuve viendo en la BBC que piensa eliminar eso. Claro, pasa que China va a ser el mayor productor de todo lo que tenga que ver con automóviles eléctricos y demás cosas. El 75% de los paneles solares en el globo se producen en China. Entonces son estos elementos que juegan un poco ahí sobre la mesa. Pero qué lindo quilombo. Y menciono esto de China. ¿Saben por qué menciono lo del 75%, por producir el 75% de los paneles a nivel global? Nosotros tenemos un Chaco. Tía, coisa. Puro encima del Chaco podríamos aprovechar también. Pero resulta ser que nosotros estamos acá, vamos a entrar en una cuestión nacional, que nosotros estamos alineados a los Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos están peleados con China, ¿verdad? Hoy, Rubén Ramírez Lescano, ¿verdad? Que canciller nuestro firmó con Marco Rubio haciéndose el tan yanqui, creo que es un exiliado cubano, Marco Rubio, ¿verdad? Firman un acuerdo de seguridad que habilita la presencia de militares de Estados Unidos en Paraguay. ¿Ustedes no se acuerdan en diciembre del 22 el cartismo con una retórica antiimperialista? Todos los zurdos le envidiamos al cartismo en diciembre de 2022, viejo. ¿Qué es? El breve periodo donde el cartismo parecía que iba a pelearse con Estados Unidos. Claro, y después se abrazó como si nada. Claro, Cartes el breve. Cartes el breve, ¿verdad? En su momento todos los zurdos, bien zurdos, les enviamos al cartismo para sido, no estaban de amores con Biden nomás, estaban de amores con Trump, ¿verdad? No, Entonces, yo creo que es... No, igual, yo lo digo de forma chistosa, claramente estaban de acuerdo todos. No, es una lógica muy propia de la política paraguaya. ¿Sí? De la política latinoamericana en general. A la política latinoamericana le falta osadía para enfrentar ciertos problemas. Osadía que hay en otros lugares y en Latinoamérica parece faltar. Siempre hay... No se quiere avanzar a donde hay que avanzar a veces. Son miedosos los perros. Son miedosos, con razones o sin razones. Yo creo que hay razones para temer en base a lo que pasó históricamente. Hay otros lugares que son mucho menos dóciles en el mundo y la han pasado peor que nosotros. También es cierto, ¿verdad? Pero Latinoamérica y sobre todo también Paraguay tiene esta cuestión política en donde parece que hay un límite que no se avanza. El cartismo tenía una posición muy fuerte cuando ganó Santiago Peña, ¿verdad? Porque tenía una legitimación en contra del gobierno de los Estados Unidos. Tenía la capacidad para mostrarse como nosotros ganamos a pesar de que Estados Unidos nos trabajó en contra, a pesar de que Estados Unidos nos condicionó la campaña, a pesar de que Estados Unidos nos marcó las líneas y le persiguió a nuestro líder, nosotros ganamos. Tenía esa posición retórica. Después, los detalles de si estamos de acuerdo o no con ellos es otra cosa. Pero tenían esa posición. Esa posición la perdieron en una cuestión de meses, ¿verdad? Se han alineado muy fuertemente con Estados Unidos, están firmando todo este tipo de convenios, se han aliado a la política exterior. Recordemos que después de lo que fue el reconocimiento de Paraguay a Guaidó,
vuelve a haber un acercamiento en los primeros meses de Santiago Peña al gobierno de Venezuela, que después cuando Estados Unidos intensifica su retórica contra Venezuela, Paraguay vuelve a alinearse a Estados Unidos. Es decir, Paraguay, Santiago Peña jugó un poco, ¿verdad? No sé si llegó a sacar algo de ventaja en ese juego, pero fue un juego que duró muy poco y que terminó con una alineación incluso más fuerte de la que venía viendo. Es lo que yo haría cuando le doy plata a alguien. Bueno, les leo el artículo, muchachos y audiencia, este artículo de la Política Online, ¿verdad? Que salió ayer. Paraguay firmó este lunes un amplio acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos que, más allá al combate al narco y al crimen organizado, compromete explícitamente al país a ser un colaborador activo ante conflictos generados por redes delictivas en la región. El canciller Rubén Ramírez Lescano y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sellaron el pacto en Washington. El documento establece lineamientos generales para un trabajo conjunto que incluye entrenamiento de fuerzas militares, intercambio de inteligencia, asistencia humanitaria y una respuesta coordinada a amenazas transnacionales. Sin embargo, la letra chica la letra chica implica un rol más protagónico y alineado con la política exterior de Washington. Durante la firma, Marco Rubio dejó en claro el valor geopolítico que la administración Trump le da a Paraguay. Dice Marco Rubio, mejor dicho, uno de los aliados más fuertes que tienen los Estados Unidos en el mundo, en la región, es Paraguay y su liderazgo político. Rubio aseguró que el acuerdo creaba la oportunidad de entrenar en conjunto, intercambiar información directa y rápida y responder a cualquier caso humanitario que exista en el futuro, no solamente en Paraguay, sino en la región. Este último punto es la clave que trasciende lo bilateral. El acuerdo enmarca a Paraguay dentro de la arquitectura de seguridad hemisférica promovida por el presidente Donald Trump, particularmente frente a lo que Washington define como la amenaza primordial en el continente, que el terrorismo transnacional de diferentes carteles y otras operaciones. Ramírez Lescano justificó el acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, que estipula la presencia de militares norteamericanos en Paraguay en defensa de la libertad. ¡Qué espectacular! Militares extranjeros en defensa de la libertad en territorio paraguayo. ¡Qué puta! Que se vean los boludos. Lo que está en riesgo no es solamente la seguridad, sino la libertad de las personas, dice el canciller Rubén Ramírez Lescano. Rubén Ramírez Lescano debería también preocuparse por la poca libertad que debe tener la gente cuando va al supermercado y no le alcanza el salario para comer todo el mes, ¿verdad? Yo quiero saber qué tan libre también es una persona, pero eso no son preocupaciones, obviamente, de gente como Rubén Ramírez Lescano, ¿verdad? Más allá de lo militar, Rubio vinculó directamente la seguridad con intereses económicos estadounidenses. O sea, en nuestra cara nos dice este muchacho, este personaje Marco Rubio, ahí que es del sector Miami Beach y compañía, nos dice, estos son nuestros intereses. Y le dice a Paraguay que no puede ni con su propia gente, no le puede proveer ni salud ni educación, nada. Le está diciendo, ahora también ustedes van a tener que inmiscuir en los problemas de otros países, ¿verdad? Y esto a mí me huele nomás. Viste que acá no somos tan viejos, entonces por ahí tenemos que decir, nos huele nomás a Plan Cóndor. El Plan Cóndor es lo mismo, una amenaza regional en donde vos como país tenés que poner tus recursos para jugar el partido de ellos. Para parar un problema regional de Estados Unidos. Un problema regional de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos básicamente en cristiano es puto con culo ajeno. Ancheraño, Federico Hugo le dijo la palabra. No, es una complicación, la verdad. Creo que acá analizamos ya. Paraguay se ha vuelto un poco el caballito de batalla regional de Estados Unidos, principalmente después de que Estados Unidos perdió el control en Colombia, que era su caballito de batalla regional. Paraguay es como la nueva Colombia para Estados Unidos, en ese sentido. Y es jodido eso. Y es jodido eso porque tiene vinculaciones con el crimen transnacional, con los carteles del narcotráfico y el crimen organizado y demás, ¿verdad? Que no están exentas de esa geopolítica. Nos quedó pendiente este año ese capítulo, la geopolítica del narcotráfico, que es un tema complejo. Pero Estados Unidos se ha metido con todo aquí y ha condicionado mucho nuestra política exterior.
nuestra política exterior está tremendamente condicionada a los intereses de Estados Unidos, ni siquiera a una conversación, porque una cosa sería, bueno, Estados Unidos nos condiciona que todo conversemos con ellos primero y todo tratemos de llegar a acuerdos con ellos primero. No, acá es un condicionamiento de que de agenda. Efectivamente, la agenda de Estados Unidos es la que reproduce Paraguay. El canciller paraguayo reproduce la agenda de Estados Unidos para la región. Lo que hablamos la otra vez, la nueva doctrina Monroe que está imponiendo Trump. Sí, o sea, es bueno, la doctrina Monroe, hay que explicar al tiempo colonial y demás, tiene todo su desarrollo, que ya hablaron, Sí. pero justamente hay que mirar este acuerdo con esa mirada, ¿verdad? En función a la agenda estadounidense, qué intereses se van a proteger. Nosotros somos, hay que decirlo, un hub de droga, o sea, un punto de tráfico de drogas y lavado de dinero importantísimo para toda Latinoamérica. Y eso nos transforma en términos, y yo me hago una pregunta, si somos eso, justo con nosotros vienen a hacer la alianza estratégica, entonces, ¿por qué pasa esto? Y esa es la pregunta que hay que ir contestando y cada uno va a saber la respuesta si va entendiendo que esto pasa y se desarrolla acá en Paraguay por algo, ¿verdad? Y con preguntas muchísimo más sencillas. Con todo lo que vemos en Latinoamérica vinculado al fútbol, la sede de la Conmebol está en Paraguay. La sede de la Conmebol. Por mirar Sí. detalles, ¿verdad? Y por qué, y qué onda eso. Y la embajada en términos de metros cuadrados más importante está aquí. ¿Por qué? ¿Y dónde se está montando la base operacional de este último acuerdo? En el este, en la triple frontera. Y todo esto pasa con información de ahora nomás. Es la pregunta. ¿Y quién cree la respuesta quien diga que sí? Nadie. Totalmente. Entonces, eso hay que mirar, hay que pensar, hay que reflexionar y saber de que nosotros como país sí tenemos que trabajar en una agenda evidentemente bilateral con un socio estratégico como es Estados Unidos, pero es eso, con una propia agenda y no con un libreto que nos vengan a imponer, porque después nos van a querer hacer creer que no, que esta es una conquista del gobierno de Santiago Peña. Y eso no hay que aceptarlo de ninguna manera, hay que decirlo que no. Esta es una de las tantas veces que Estados Unidos encontró otra vez de dónde pisar y apretar para que Paraguay, un país latinoamericano, sea soberanía. Y nada más. Así mismo, mira, ¿por qué Paraguay? Una explicación muy sencilla que cualquier persona juega al fútbol, o vivo por lo menos fútbol, sabe. La mitad de la cancha es lo que vos tenés que ganar. Hay que dominar la mitad de la cancha. Y Paraguay está en la mitad de la cancha de Sudamérica. A ver, yo no soy tan conocedor en este sentido, pero yo tengo entendido que en época colonial Paraguay era luego una suerte de como base militar, por decirlo de una manera. O sea, tenía dentro de la lógica que manejaba la corona española, Paraguay era Paraguay era una frontera militarizada. Una frontera militarizada. Es decir, era un territorio que servía tenía dos funciones principales. Primero, era el último eslabón de la cadena productiva del capitalismo global de esa época. Entonces, en Paraguay se producían los recursos, o sea, los commodities que alimentaban a la cadena industrial de Europa. Sí. Y todo, de ahí viene la producción principal, el traslado estaba a cargo de Argentina, el puerto era Buenos Aires, en Inglaterra se manufacturaba, etc. Así era como funcionaba en Inglaterra o España, ¿verdad? Primero España, después Inglaterra se manufacturaba, y así es más o menos como funcionaba. Y también en la época colonial Paraguay era una frontera militar. ¿Por qué? Porque Paraguay tenía las incursiones de los bandeirantes brasileros y lo que era el enfrentamiento con las tribus indígenas todavía hostiles en esa época, más allá del río Paraguay, o sea, en la zona del Chaco. Uh-huh. Entonces, tenía esa función de ser una frontera militar. Por eso nuestra cultura es muy militarizada, porque viene de una época colonial donde el servicio militar hacia la corona era algo fundamental para todo paraguayo. Claro, y como que se vuelve a reeditar un poco esa lógica ahora cuando los Estados Unidos ponen
o pisan fuerte acá en Paraguay, ¿verdad? Porque están pisando fuerte. Sí, es que Paraguay como vos dijiste, está en el centro de Sudamérica, es un foco regional. Es un país con muy buena navegabilidad en los ríos, ¿verdad? Clave para el comercio interno. Es un país que tiene muchos recursos naturales, tiene una producción agrícola muy interesante para lo que es su tamaño, ¿verdad? Sirve también, eso es cierto, Paraguay sirve también como una especie de hub de lo que es el crimen organizado regional, justamente por la seguridad jurídica que tiene el crimen organizado en Paraguay. Y también sirve como un refugio político para estos proyectos. Es decir, Paraguay siempre estuvo bastante alineado, que es una herencia del estronismo y, si se quiere, también una herencia de la guerra civil del 47. Está siempre muy alineado a los intereses de Estados Unidos históricamente, entonces es un activo para los Estados Unidos Paraguay, categóricamente. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, y también recordar de que todo este territorio que es el Paraguay era una tremenda, la selva del río, de la cuenca del Paraná, y era un tapón para un montón de cosas. Esta selva era una cuestión impenetrable claro, y permitía ser como un tapón estratégico militar, y coincidentemente los pueblos originarios de este sector eran sumamente pacíficos, por lo que la navegabilidad era posible en un territorio que lo único que podías hacer era eso, navegar. Porque otra cosa no podía hacer. No te podía bajar del barco a hacer absolutamente nada porque la selva era impenetrable. Entonces era un tapón, entonces vos podías controlar. Se trataba siempre del control de las cuencas de los ríos. Ese era el interés estratégico militar, que por eso tuvimos siempre una flota tan importante, por eso siempre nos estuvieron mirando en ese sentido nuestros adversarios, y fue nuestro activo en la guerra. Eso cambió obviamente con el desarrollo, entre comillas, de nuestras industrias productivas, no nuestras industrias, de nuestros sistemas de producción actuales, y destruyó nuestro ecosistema, por lo que terminó pasando después fue una ocupación de inmigrantes brasileños, alemano-brasileños, en toda la cuenca del Paraná, y esa es la realidad que hoy vivimos en Paraguay, ¿verdad? Y yo creo que es la realidad que también le interesa estudiar a los vecinos del norte, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá en ese sentido? Claro, mira, donde tantos dólares circulan. Donde tantos dólares circulan. Mira, hay una cuestión que no mencionaron tampoco, que por ahí traigo también a colación de un tema de actualidad acá para nosotros en Paraguay, que el tema de la energía eléctrica, ¿verdad? Y con el tema de los data centers, se habla mucha gente repite mantras económicos. Una cosa es repetir mantras económicos, otra es entender economía, ¿verdad? En una de esas es tipo, toda inversión que venga de afuera es buena. Y no, yo siempre le pido a la gente, me explique como un nene de 5 años cómo esa inversión se traduce en desarrollo. De hecho, acá él también decía eso. Hay que explicar cómo una inversión se traduce en desarrollo. El tema de los centros de datos, ¿verdad? Que son feroces centros para generar energía, para todo lo que implica la inteligencia artificial a nivel global. Para que se hagan una idea, hoy están los Estados Unidos por fuera de lo que es la especulación financiera en cuanto a empresas de inteligencia artificial, solo tuvo un crecimiento del 0.8%, ¿verdad? Y los Estados Unidos, estos son informes de ellos, ojo, hoy lo que buscan alcanzar a cualquier costa es la superinteligencia, o sea, desarrollar completamente la inteligencia artificial. Para eso ellos necesitan recursos. Uno de esos recursos es la electricidad. Y ustedes dirán, bueno, nosotros tenemos mucha electricidad. Sí, el problema es que en Estados Unidos, en varias ciudades, varios pueblos, varios estados ya denunciaron que ya denunciaron que las facturas eléctricas aumentaron hasta en 267%, ¿verdad? Nosotros como país
no podemos permitirnos que vengan a utilizar energía eléctrica nuestra y que encima a nosotros se nos empiezan a fundir las cosas. Porque nosotros hablamos de 250 millones de dólares que entran, pero no hablamos de los electrodomésticos que se le funda a la gente, cuántos negocios van a dejar de ser productivos si no tienen electricidad constantemente, porque no es un delirio mío. Gente puede entrar y googlear. Siempre digo, uno tiene que creerme a mí, tienen que entrar y googlear, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá veo un artículo de la... Y también hay que cuestionar la, los 250 millones de dólares que entran, porque ¿en qué van a entrar? O sea, ¿A dónde vas? o sea, ¿quién recibe los 250 millones de dólares? Porque estoy seguro de que no van a usar placas de procesamiento de fabricación paraguaya. Claro. Estoy seguro que no van a utilizar equipos de refrigeración de fabricación paraguaya. Claro. Entonces, ¿cuántos de esos 250 millones de dólares son en realidad productos que ya vienen hechos y que favorecieron a un mercado exterior, no a Paraguay? Van a meter ese dinero en los balances de las empresas antes que, claro, exactamente. Antes que las arcas del Estado. O sea, que eso es lo que la gente realmente no va a ver de ninguna manera. ¿Y a cambio de qué? De mucho esfuerzo de la estructura productiva energética del país. Porque no es que se instalan en cualquier lugar, se ponen al lado de la represa. Claro. O sea, para tener... O sea, no es que ellos están instalándose en el medio de cada zapá y para poder instalarse van a estirar una línea de 500 kV que va a traer que la energía eléctrica en todo el territorio de cada zapá funcione mejor o en todo el territorio del interior de Itapúa. Claro, que van a generar vía pública, claro, que van a generar rutas. Nada de eso no se está planteando. Esa no es la conversación de la inversión que se va a hacer. La conversación de la inversión que se va a hacer es, no, yo voy a montar esto, que va a ser mi empresa, en este lugar, con estas condiciones, ¿a cambio de qué? Claro. Y eso es la respuesta que yo creo que nos van a intentar vender de muchas maneras y yo creo que lo que deberíamos construir desde todos los espacios políticos es el a cambio de qué nosotros queremos o por qué vamos a aceptar determinados modelos de negocio en el país. Y esos son los debates que no se están teniendo a nivel de política pública o a nivel de debate legislativo, ni ministerial, ni en ningún otro espacio dentro de la República del Paraguay. Y sí debería ser el tema, aprovechando el tema de los data centers, ¿verdad? Sí, totalmente. Que es justamente el corazón de esto, ¿verdad? Que es que el tema de los data centers tiene que ver con la política energética. En realidad con la falta de política energética de Paraguay. Paraguay no tiene una política energética clara, ni poco clara siquiera. Su modelo productivo, ¿no? El modelo productivo no es ni siquiera empezando por ahí, ¿verdad? Y después. Sí, pero en un mundo en donde la energía se está convirtiendo cada vez en un activo más fuerte y la energía eléctrica sobre todo, que es la que nosotros tenemos. De nuestro tipo. De nuestro tipo. Es clave que Paraguay plantee una política energética a futuro para saber, bueno, ¿qué hacemos con la energía eléctrica cuando todo el mundo necesita energía eléctrica? Y está pagando muchísimo, y en el medio, en un país en el que, no recuerdo los números exactos, si los buscamos luego, los números exactos de cuánto de energía proveniente del carbono, de materiales biodegradables, utiliza el promedio general de la población paraguaya para hacer su actividad rutinaria, ¿verdad? Entonces, vamos a notar que hay una feroz brecha en el que el negocio vinculado a la energía eléctrica se va a quedar en las manos de una minoría que conduce los designios del país y no de la gente. Es lo que en realidad nosotros siempre debatimos en política, este grupo de 3 personas siempre debate eso. ¿Cómo hacemos que eso que realmente se gaste vaya a la gente que necesita y se tiene que cambiar su calidad de vida? Mira, acá estoy viendo, por ejemplo, en el 2023 los centros de datos en los Estados Unidos consumieron 176 teravatios hora. En 2023 representó el 4.4% del consumo total nacional de electricidad. Tienen, creo que ya alcanzaron los 1000 data centers, si no me equivoco, en Estados Unidos, ¿verdad? Pero representa el 4.4% del consumo eléctrico. De hecho, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en el año 2025, lo gigante que son estas empresas, porque son varias empresas, son 7 grandes empresas en este momento. No le vamos a hacer ni un chivo. Bueno, envidia, vamos a hacer. Por ejemplo, en este año, ¿saben cuáles son los países
tarasca, con más guita, con más plata en el bolsillo. China, Estados Unidos y Nvidia. Sí. China, Estados Unidos, Nvidia, que es una empresa. O sea, ese es el tamaño. Yo le pongo nomás acá sobre la mesa a la querida audiencia. ¿Qué puta es la empresa a la cual nosotros le tenemos que pagar el video cable para ver fútbol, que tiene el monopolio del fútbol? Te jode, te sube sin preguntarte el mes siguiente, por ahí vos dejaste de prescindir del servicio y te siguieron facturando. A ellos no les interesa. Ustedes, mi querido pueblo encarnaceno, ¿ustedes creen que un magnate yankee, un gordo de traje, comiendo 2, 3 McDonald's a la vez, le va a interesar si usted tiene más o menos luz? Ni huevo, ni la hora, la nada. No, ¿Cómo el mundo va a dejar que un grupo de mega empresarios multimillonarios, ahora dice que Elon Musk va a ser trillonario, ¿verdad? La Revolución Francesa ya dio todas las soluciones para esta clase de gente. Sí, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa ya dieron todas las soluciones para esta clase de gente. La base, encima, no hablemos de la Revolución Francesa como algo ajeno a nosotros, es la base de todos nuestros sistemas democráticos. La base de lo que nosotros conocemos como república lo inventaron los franceses muy inteligentemente cuando bajaron ese que usaban para cortar el asado, lo cortaron otras cosas, ¿verdad? Y no podemos dejar que un grupo de trillonarios, porque eso, nosotros ni nos, les juro, yo estudié economía, no, te juro, no sé cómo escribir un trillón, lo digo obviamente jugosamente, pero hay tanto poder le vamos a entregar a un grupo de 5 o 6 personas que nosotros nos vamos a ver perjudicados. Yo pienso en nuestro trabajo, una persona que tiene una heladería, una despensa, lo que trabajamos, ¿quién no trabaja con computadora hoy en día? Cualquier cosa que tiene electricidad. Nosotros pues no podemos simplemente tirar la mierda a nuestra calidad de vida para que un gordo en Estados Unidos tenga más plata otra vez. Claro, y encima nos venden como cuento que es un progreso para nosotros. Pobre. No, es que eso es algo que tenemos que analizar. Vos dijiste que este es un programa importante para los políticos. Yo no creo que sea un programa importante para los políticos. Uno, si hace el camino de la política, tiene que ir aprendiendo estas cosas ya. Este es un programa importante para la gente común que a veces está medio desamparada en este mare magnum de información que les viene por todos lados. Y dimos varias claves para analizar cosas durante el transcurso de este programa. Creo que una de las claves es pensar detenidamente cómo afectan los distintos aspectos de algo al bienestar general. Es decir, cuando nosotros vemos estos planteamientos, es decir, va a venir inversión y va a venir mucho dinero y esto va a repercutir en bienestar, tenemos que analizar cómo. Tenemos que agarrar y decir, bueno, ¿por qué esto va a generar dinero? ¿Cómo va a agarrar y trasladar dinero hacia la población? ¿Por qué por qué mi vida va a ser mejor si esta fábrica se instala acá? Si este data center se instala acá? Si aceptamos tal o cual modelo de negocios en este país. Es algo que hay que hacer el proceso de entender. Es difícil, es complicado. El mundo de los negocios también hace un buen trabajo escondiendo las lógicas reales de sus modelos de negocio y hablando de una cosa cuando en realidad el negocio es de otra cosa, ¿verdad? Pero son cuestiones que hay que ir viendo, observando, analizando y siempre tener un sentido crítico para preguntarse, bueno, ¿qué beneficios sacamos de esto? Y si hay alguien que te está planteando un beneficio y quiere tu beneficio, te va a explicar cómo te beneficia. Claro. Si alguien quiere realmente algo, te va a explicar, va a hacer el esfuerzo para explicarlo. Lo que no tenemos que hacer es caer en una postura fácil de decir, bueno, yo no entiendo luego de esto y no me importa, lo que me importa es que nos vaya bien, siendo que probablemente no nos vaya bien, ¿verdad? Y siendo que esa actitud de despegarse del entendimiento de cómo funcionan las cosas nos trae más problemas a futuro. Entonces ese esfuerzo es importante hacer, es importante ver, bueno, ¿en qué me beneficia esto? ¿Por qué viene esto? ¿En qué le va a beneficiar al que me está queriendo vender esto? Porque eso es importante también.
porque nadie quiere venderte un negocio o una idea o un producto o quiere invertir en algo si no va a sacar ventaja. Entonces también hay que ver eso por dónde viene. Totalmente. Bueno, así mismo, como plantea Chera, hay que reflexionar desde esa perspectiva y le sumo a la interpretación de que gracias a estos espacios podemos invitarle a la gente a hacerse esas preguntas y al mismo tiempo desafiar las respuestas habituales que se dan en los discursos y que en plataformas de comunicación normalmente no se visibilizan esos debates Claro. o se silencian esos comentarios. Si bien vivimos en una época de hiperconectividad, al mismo tiempo vivimos en la época de la mayor censura que pueda llegar a ocurrir en cualquier tipo de plataforma. Hoy silencian gente también de una manera muy sencilla. Entonces, ojalá no sea nuestro caso, ¿verdad? pero mientras podamos seguir hablando, mientras podamos seguir comunicándonos y estar al aire o en el éter, creo que tenemos que seguir haciéndolo. Y creo que esa tiene que ser la reflexión de este espacio que ustedes dos construyeron con mucha disciplina, muchachos. Y felicitarles para la edición del 2025 y muchos más éxitos para el 2026. Y nuestros éxitos van a estar dados en la medida que hayan más conflictos. No, mentira. Esperemos que se calmen un poco. Esperemos que se calmen. Igual nosotros podemos analizar en la calma, ¿verdad? Se puede pescar siempre mejor en la calma, pero este año fue un año, no, y sí, boludo, fue un año que puta veces. Bueno, no sé cuántas veces. ¿Cuántas veces estuvimos al borde de una guerra regional? ¿Cuántas veces nos barajamos? Yo no sé, yo en mis noches ahí navegando en Twitter, ¿cuántas veces me pregunté la posibilidad de si hay una guerra mundial o no, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Creo que fue a principios de este año la visita a Taiwán de, no me acuerdo si era una embajadora de Estados Unidos o algo así. De Pelosi. De Pelosi, eso fue año pasado. Finales del año pasado. Finales del año pasado, estábamos cerrando el año acostándonos así, si es que China atacaba o no Taiwán esa noche por ese viaje, ¿verdad? Y me acuerdo nomás porque estábamos hablando entre los tres justamente que el avión y mirábamos en el mapa satelital el avión que aterrizaba. Claro, y de repente eso es una locura que hoy podemos vivir y todos los conflictos que vinieron después, ¿verdad? Entonces, qué bueno que por lo menos nos podemos seguir acordando de eso y ojalá sigamos registrando nuestro debate. Ojalá siga siendo un debate, un análisis de lo que no pasó por suerte y no de algo que está pasando por mala suerte. Esto, digo nomás en el contexto, estuve escuchando, creo que era el canciller alemán, Merz, que decía, Europa está al borde de la guerra porque Rusia tal cosa, y uno ve los antecedentes de escalada armamentística militar, principalmente antes de la Primera Guerra Mundial, y ve demasiadas similitudes. O sea, con la mano en el corazón, ojalá que no pase. O sea, realmente creo que todos tenemos parientes, amigos, familiares, cualquier cosa en Europa y en cualquier parte del mundo, y uno no quiere nunca una guerra porque al fin y al cabo es un ser humano, pero se está tensando un poco la cuerda a nivel global. Ya no, este año no fueron como no fue como el 2010, 2015, que si bien había conflictos armados, pero eran muy conflictos proxy, contenidos en una zona geográfica. Ahora estamos hablando de que toda la Unión Europea le dio, o sea, los países que integran la OTAN, mejor dicho, pusieron del 2.5% de su Producto Interno Bruto al 5% este año destinaron en armas, o sea, duplicaron su inversión en armas. Los Estados Unidos también están en esa. Y chicos, si vos, lastimosamente, si calentás la pava, es porque va a tomar mate. Ojalá que sea, no sé, que la pava se le derrame antes de llegar al mate. No. Pero no, y boludo, sí, ojalá que no pase nada, pero es lo que yo también tengo que decir eso, ¿verdad? No me pone muy contento, ¿verdad? Pero hoy el canciller alemán decía eso, y creo que por lo menos hay que replicar por lo que dice el canciller alemán. Es que el conflicto está. Ahora, si ese conflicto desemboca o no en guerra, yo creo que tiene más que ver con cosas circunstanciales que con la realidad, ¿cómo decirlo? La realidad tajante. La realidad tajante es que hay conflicto. Hay un conflicto y una disputa mundial por territorio, por recursos y por dominación política a nivel global. Y esa lucha está más latente que nunca porque, y esto lo analizamos también en un programa, más que nunca
hay potencias emergentes por todos lados. Más que nunca el poder de las grandes potencias históricas se está resquebrajando. Y más que nunca la salida, o sea, el rumbo global de la economía, de la política, de una visión de futuro es incierta. Entonces, ese rumbo incierto que existe, que genera dudas en toda la población, hace que ciertos contenidos beligerantes se expandan. Esta especie de crisis de los grandes poderes de antaño los hacen ponerse en posiciones más arriesgadas, y hay una lucha feroz por recursos que puede, bajo ciertas circunstancias, terminar en guerra o puede no terminar en guerra y resolverse en otro tipo de terrenos. Pero la disputa está, y más que nunca. Creo que estamos en una época de disputas probablemente cercana a lo que era la disputa de la Guerra Fría, en términos de disputa global. Y sí, Fue el último momento en que se terminaron de barajar los territorios mundiales. Y tipo, bueno, Sí. que se quede todo así ahora por un tiempo. La dice última, un tiempo con 30 años. no, por eso, fue la última vez que se pusieron de acuerdo. Bueno, esto ahora así, vamos a darle un tiempo. Claro. Yo creo que ese tiempo se acabó. Claro que Y más ahora- que ponerse de acuerdo fue una imposición. Había un bloque claramente ganador y puso sus reglas. Y sí, funcionó por 30 años, entre comillas, porque en realidad lo que estaba pasando era que los muchachos se estaban preparando para los siguientes pasos y lo hicieron de una manera decidida y lo hicieron de frente, porque eso también hay que decirlo, porque todos los planes estratégicos de desarrollo de las potencias que hoy están justamente de cara a se hacen de frente. ya lo hicieron de frente en su momento y lo comunicaron para sus comunidades y lo comunicaron para el mundo. Y eso es lo que yo creo, y para cerrar mi intervención al respecto, lo que falta acá en Paraguay. Sí. Nosotros no tenemos esa práctica, no tenemos esa dinámica, y parece que el plan nacional o nuestra visión nacional al respecto de los temas de desarrollo, la gente no lo tiene claro. Por más que le pongan un gran título de Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, 2040, lo que digan, no funciona. Es que no. para mi gusto no hay ese plan. Bueno, Lo que, ahí va. lo que yo veo son, ¿cómo es? Agrupan un conjunto de medidas tácticas destinadas a ajustar ciertos niveles de la economía, pero nadie sabe por qué está haciendo eso. ¿Verdad? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va eso? O sea, ¿por qué estamos ajustando los márgenes de inflación entre tanto y tanto por ciento? ¿A qué va? ¿A qué va? A nada. Claro. No, ¿Por qué estamos haciendo inversión estratégica en tal cosa? Nadie sabe. A eso volver. ¿Por qué nuestro alineamiento geopolítico internacional es este y este? ¿Por qué nos hacemos socios con tal y tal? justo se peleaba la ministra Claudia Centurión del MOPC con Fernández Valdovino diciéndole a Claudia Centurión qué es lo que es esta ley de responsabilidad fiscal. Nunca se explicó para qué. Claro, exactamente. Es más, te voy a decir, creo que el mundo tiene 250 países reconocidos, creo que 10 tienen superávit, así que el superávit per se no es algo muy común. Para cerrar, amigos, le hago una pregunta para cerrar nuestro blog, el último del año, y con la última noticia que es la firma de este acuerdo entre Paraguay y Estados Unidos, ¿verdad? Donde básicamente nos van a querer utilizar. Dice que si hay algún conflicto en la región, Paraguay se suma, que ojalá que no suceda nada, ¿verdad? Pero también hemos hablado mucho este año del grado de conflicto que sufre todo el planeta Tierra. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos una guerra nosotros? Obvio sabe parar, sabe, no sé, yo no sé pelar naranja, boludo. Yo puedo hacer esto, puedo analizar, sé componer canciones, puedo hacer tipo Milenio R. Fernández, me voy al frente, con mi guitarra eléctrica, también sé tocar el teclado y canto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué te decíamos vos, doctor Uda? Te dice, no va a ser más director de gabinete, ahora ser jefe de infantería. No, es un escenario surreal, ¿verdad? Me parece, y espero que siga siendo así en mi cabeza, ¿verdad? Pero yo creo que la guerra real se está lidiando en otros campos. En Paraguay, por suerte, todavía en este esquema, entre comillas, democrático que tenemos, y hay que darle cara, y tenemos que seguir hablando de esto que nosotros estamos hablando acá. Porque la verdadera batalla está en abrir la cabeza de los paraguayos
y hacer sembrar este pensamiento crítico, este pensamiento reflexivo de la realidad de las cosas que pasan e invitarles a cuestionarse todo. Entonces, si por lo menos en ese camino seguimos trabajando, estoy seguro que vamos a estar un paso más cerca a saber qué hacer cuando se llegue a presentar ese escenario. De otra manera, estamos perdidos. Una guerra. No, pusiste muy difícil. No, una guerra para que un Paraguay entrando. Es que yo espero que no haya soldados paraguayos yendo a morir Por guerra ajena. por una causa extranjera. Sí, no, totalmente. Espero que no pase eso en este país. Espero que Paraguay no se meta en esas cosas. Espero que no pase. Esa es la realidad. Estamos demasiado sometidos a mandatos y a intereses que no son los nuestros, que fácilmente podría pasar. Y espero realmente que no pase. Y si pasa, espero que, como siempre ha ocurrido, creo que es algo que la población paraguaya, entre todas sus sugerencias, tiene, es un profundo sentido de la rebeldía. Espero que si nuestro gobierno, alineado a intereses extranjeros, pretenda llevarnos a combatir pueblos hermanos por causas que no son las nuestras, espero que la osadía y la valentía del pueblo paraguayo y el coraje y la rebeldía del pueblo paraguayo se haga sentir para negarse a ser parte de eso. Principalmente espero que no pase. Concuerdo. Tenía que hacer la pregunta porque es la última pregunta del año en este bloque. Bueno, para finalizar, nosotros nos vamos despidiendo. Nosotros vamos a tener el último programa del año el día jueves, ¿verdad? Pero por parte acá del bloque internacional con el amigo Chera, que nos estuvo acompañando todo el año, también acá el amigo Fede, que se sumó en este último programa. Principalmente agradecerle al amigo Chera, que se sumó y puso toda su voluntad, todo su conocimiento, su expertise, y trasladar un poco las charlas que nosotros teníamos en otros ámbitos, porque hay que decirlo, nosotros esto es algo que también hablamos un sábado a la noche mientras tomamos algo. O sea, no es algo que lo hacemos con no sé, con un mega desgaste, nada, sino que es algo que realmente nos gusta, ¿verdad? Y que nos pone un poco contentos y orgullosos de por algo estamos metidos en política, porque somos unos enfermos que nos gustan estas cosas. Sí, claro, olvídate. La gente se junta a ver boxeo y nosotros probablemente nos juntemos a ver los resultados de las elecciones de Laos, ¿verdad? Y nos gusta. O de Chile. De otro divague, bueno, nos tocamos menos, ahora nos tocamos ver. Pero realmente nos pone muy contentos y me siento muy orgulloso de que seamos el primer espacio acá en la ciudad de Encarnación que le dedique el tiempo necesario que se le debe dedicar a esto, porque muchas veces en nuestra ciudad se dice, no, pero es muy alejado, no, pero es muy, no es al pedo, no es algo que le interesa a la gente. Siempre hay alguien al que le interesa estas cosas, así que por ahí no nos conocemos cara a cara, pero si hay alguien o hay personas que nos estuvieron siguiendo acá o que se sumaron hoy o en cualquier momento en el transcurso de este año, agradecerle porque sabemos, nosotros de acá cuando iniciamos este espacio sabíamos que no es el tema más popular o más afable para que todo el mundo lo hable de más cosas, pero creemos que es súper importante, por lo tanto vamos a seguir en esta misma línea, en este mismo espacio el año que viene a la vuelta de las vacaciones. Así que mi amigo Esteban, te agradezco un montón por tu predisposición de siempre y nos encontramos el año que viene. Nos vemos el año que viene y esperemos que con más fuerza, con más claridad y sin tantos nuevos temas. Así mismo, sin tantos nuevos temas. Te agradezco un montón, Esteban. Doctor, te quedaste para nuestro blog también, te agradezco. Invitarle a que sigan quienes están en contacto con la plataforma de YouTube, el canal del observatorio. Así mismo. Se llama... ¡Qué gran broma! Estoy abriendo ahora aquí. Es @EstebanCherañuc. Pueden buscar en YouTube y buscan el observatorio. Este sería el episodio 17 con el que se cierra esta temporada, y también en Spotify
el Observatorio Político para escuchar todos Así los mismo. capítulos del año. Todos nuestros capítulos de la sección de internacional están subidos a YouTube o a Spotify y nos buscan como el Observatorio Político. El año que viene, por supuesto, vamos a desarrollarlo muchísimo más, vamos a meterle más. Así, el año que viene también año electoral, así que vamos a estar un poco ahí medio ajetreados. Guerras, elecciones, puteadas, aquí, allá y acullá. Muchísimas gracias. Esto fue el Observatorio Político, el último martes del año para nosotros. Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias en serio por estar prendidos. Nosotros nos volvemos a encontrar el jueves acá a las 6 de la tarde por el 89.7 FM Radio Paraná y nos siguen en todas nuestras plataformas Paraná Medios en Twitch, YouTube, Instagram y Facebook. Hasta la próxima.